Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav beasher natan lanu, haderech Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado el camino de salvación a través del Mesías Yeshua. Hoy nos convoca la Parashá Vayeshev. Y habitó significa Vayeshev, y es desde el capítulo 37 de Génesis hasta el final del capítulo 40. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. O sea, que compartió el mismo peregrinar. ¿Qué significa esto? El mismo camino. ¿Qué significa? Que compartió su fe, sus creencias, siguió Jacob con la enseñanza de Abraham y de Isaac. Respetó esa herencia de sus padres. Y dice, estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y los hijos de Silpá, mujeres de su padre, y noticiaba José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos, y amaba a Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, Israel le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. ¿Esto qué significa? Cuando se refiere a Jacob, se refiere a su vida terrenal, a su vida física, a su vida sin profecía. Y cuando se refiere a Israel, amaba a Israel, es la parte espiritual de Jacob. Por lo tanto, Israel es lo más elevado, es el profeta Israel, ¿no? Y esa persona, ese ser, Israel, era lo que amaba tanto a José. ¿Por qué? Porque José era el único que se acercaba a su tienda a orar y a estudiar. Y sus hermanos no les interesaba, les gustaba divertirse y estar en el campo con los animales. Y Joseph era el único que se acercaba y compartía la sabiduría que sus padres, sus antepasados, su abuelo y su bisabuelo, Abraham e Isaac, habían legado a Jacob. Y Jacob veía en José la esperanza de su vejez. Por eso era que dice porque le había tenido en su vejez, porque era la esperanza de su vejez. Y le hizo ropa de diversos colores. Esta ropa de diversos colores es justamente la combinación de palabras que generan una transformación en nuestro ADN, una transformación a nivel espiritual. Entonces, esas palabras que se integran en nuestras vestimentas y nos elevan, son las palabras que Jacob compartía a través de su estudio con José. Y le dice con José, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, dice José, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéronle sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿O te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Esto nos explica que al expresar nuestros sueños, existe una reacción también de parte del enemigo, de la oscuridad y de las oscuridades que habían en sus hermanos. Esa reacción de no querer que él cumpliera sus sueños, y el desprecio por la iniciación a niveles espirituales que José estaba recibiendo. Al tener sueños proféticos, José les estaba mostrando que él tenía ya las capacidades de profeta, y eso era lo que sus hermanos odiaban, esa luz que brillaba en José, y eso era lo que en ellos
se gestaba para el mal, para más mal que bien. Y soñó aún otro sueño, y contólo a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es el odio gratuito, es el desprecio sin merecimiento, por el solo hecho de que una persona destaca o que una persona tiene luz o tiene algo que tú crees que te falta, que tú crees que no tienes, que tú crees que eres carente. La envidia es el odio gratuito hasta el nivel, y es tan bajo, la energía es tan baja, que es hasta el nivel de: tú tienes un coche, yo tengo el mismo coche, pero yo quiero que tu coche se destruya, Baruch Hashem, para que solamente yo tenga ese coche. O yo estoy bien, tú estás bien, eres feliz en tu familia, yo soy feliz en mi familia, pero desearía que a ti te pasaran desgracias, Baruch Hashem, que Dios no lo quiera, para que yo me sienta mejor con mi vida y conmigo misma. Es terrible la envidia. La envidia es el origen del mal y el origen de la caída, el sentimiento principal, el odio gratuito que surgió con el Hasatán en el Edén. Y vamos a analizar en más profundidad. Vamos a ir al Sod, al secreto. Y soñó aún otro sueño, y contólo a sus hermanos, el versículo 9. He aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ya que Benjamín todavía no nacía. Eran 11 hermanos, 11 estrellas. Es el tiempo y las festividades. Y es el día cuarto de la creación. Y esto está en Génesis 1:13, cuando nos dice el día exacto del cuarto día de la creación. Dice: y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahí se termina. Y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos el cuarto día, para apartar el día de la noche, sean por señales, y para los moedim, para las fiestas, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos y para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Por lo tanto, él gobernaría sobre el cuarto día, sobre el número 4, sobre el Shabbat también, que es el cuarto mandamiento, y sobre el cuarto día de creación, el sol, la luna y las estrellas, las 11 estrellas. Por eso eran 11 los discípulos que quedaron al final, después de que Judas se ahorcara. Solo quedaron 11. Y esto está en Mateo 28, a partir del versículo 13. Y leo: mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estos 11, esta era una luz, una perla, una luz del Mesías, que va dejando estas
joyas guardadas en la escritura de la Torá. Y es nuestro trabajo escudriñar la escritura y encontrar estas hermosas perlas, estas piedras preciosas que nos comparte su conocimiento desde el principio, desde Génesis, desde Bereshit, desde el principio. Él estaba en la escritura recordándonos que era el que habría de venir y habría de gobernar sobre el sol, la luna y estas 11 estrellas que también son representadas como 11 hombres, porque las estrellas también representan ángeles y por lo tanto los ángeles son un poco menores al hombre en el principio. Después de la caída ya son un poco mayores al hombre, pero en el principio eran creados un poco menores que los hombres. Y contólo a su padre y a sus hermanos, dijo José. Y su padre le reprendió, y ahí Jacob, Israel, le reprende de su sueño. Porque en ese momento Jacob, o sea, Israel, que tenía la profecía, comienza a velar su conciencia y no es capaz de entender la profundidad de los sueños y el grado de cumplimiento que tendría en la historia. Y dice, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello, o sea, meditaba sobre ello. Dice, y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José, o sea, aquí todavía era Israel, dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí es en hebreo la palabra hineni, y es lo que dijeron todos los profetas desde el principio. Todos los profetas dicen a Elohim cuando los llama, heme aquí, hineni. Y dice, y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y enviólo al valle de Hebrón. Y llegó a Siquem, y hallólo un hombre andando, él perdido por el campo. Y preguntóle a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Y él le respondió, busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Aquí hace como una comparación, un juego de palabras de las personas con las ovejas, o sea, dónde pastan mis hermanos, en qué están, en qué lío están, qué es lo que están comiendo, de qué se están nutriendo, de qué se están alimentando, si no se alimentan de la verdad, a qué están yendo a alimentarse. Eso significa dónde pastan. En Isaías 6:8 vemos esta referencia que les decía de hineni, heme aquí. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, que era Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni con su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Las mismas palabras de Yeshua. Mateo 13:13 lo dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumplen en ellos las profecías de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo es engrosado, los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan para que no vean, de los ojos oigan, de los oídos, del corazón entiendan, se conviertan, y yo los sane.
Mas bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En Génesis 22:11 también nos dice: entonces el ángel de Yahweh le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí, hineni. Heme aquí, hineni, significa tanto en obediencia con amor como en rapidez para cumplir, en rapidez de pies para hacer el bien. Es todo lo contrario al odio gratuito. Es el amor gratuito. Es el amor que moviliza a cumplir con un mandamiento que nos es contrario a nuestro propio cuerpo, a nuestra inercia, a eso que nos empuja a no hacer. Es esa fuerza de voluntad que viene del Padre Creador. Y continuando con el texto base, dice: y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotam. Entonces José fue tras de sus hermanos, y hallólos en Dotán, y como ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo, echémoslo en una cisterna, en un pozo, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué serán sus sueños. Y como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo: no lo matemos. Y díjoles Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna, en este pozo, que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y tomáronlo y echáronlo en la cisterna, en el pozo seco. Mas la cisterna estaba vacía, dice, no había en ella agua. ¿Esto qué significa? Los pozos vacíos son falta de entendimiento, falta de Torah. Y eso es lo que tenían en ese momento sus hermanos, una falta de entendimiento, una falta de Torah. Y se generaron a sí mismos un pozo seco, una cisterna vacía. Tomáronlo y echaronlo en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y sentáronse a comer pan. El pan simboliza lo literal, lo básico, lo shat, lo más básico. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Claro. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos se acordaron con él. Y esto nos lleva a Mateo 28, cuando vendieron a Yeshua, y también cómo los guardias vieron todo eso. Dice: y yendo ellas, he aquí, las que encontraron a Yeshua, los guardias vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y juntados con los ancianos, los sacerdotes, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. O sea, esto es lo que le pidieron que dijeran a los soldados. Y eso fuere oído del presidente, y nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Esta es la semejanza también con capítulo 4, versículo 10 de Génesis, que nos dice: y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto es lo que nos lleva al entendimiento de que estos hermanos estaban en su mente, ya habían cometido un asesinato, pero era todo parte de un plan de Dios, de alejar a José de sus hermanos, y cómo Yeshua también tuvo que alejarse de sus 11 discípulos. Y dice: y cómo pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajeronla arriba y la vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Esto nos lo recuerda capítulo 27 de Mateo, versículo 9. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel. Y Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y tornó a sus hermanos y dijo: el mozo no aparece, ¿y yo? ¿Dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la ropa de José, degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la ropa con la sangre, y enviaron la ropa de colores, y trajéronla a su padre, y dijeron: esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Esto nos conecta con la luz del Mesías, cuando dice en capítulo 63 de Isaías: ¿por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira y hollélos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, ensucié todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Y miré, y no había quien ayudara, y maravilléme que no hubiera quien sustentase, y salvóme mi brazo, Yeshua, y sostúvome mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y embriaguélos de mi furor, y derribé a tierra su fortaleza. Derramé a tierra su rostro. De las misericordias de Yahweh haré memoria, de las alabanzas de Yahweh, conforme a todo lo que Yahweh nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus miseraciones. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador, su Yeshua. Y el padre la conoció, esta ropa, y dijo: la ropa de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob, en ese momento, deja de ser Israel y pasa a ser Jacob. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso saco sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días. Y esto nos hace entender que la tristeza, el dolor, el sufrimiento terrible por la pérdida de un hijo puede apartarnos de la profecía, puede hacernos perder el discernimiento de espíritus y el entendimiento de los tiempos. El dolor desenfrenado, la tristeza terrible cuando es un fuego que consume, nos baja de nuestra vibración, de nuestro entendimiento, y eso es algo muy difícil de sobrellevar para cualquier padre. Fue terrible para Jacob, era toda su esperanza, porque había puesto toda su esperanza en un hijo, y la esperanza siempre la debemos poner en nuestro Padre Creador.
Y dice entonces, Jacob rasgó sus vestidos y puso saco sobre sus lomos. Levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación y dijo, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y llorólo su padre, o sea, se quería morir Jacob. Y dejó de ser Israel y pasó a ser Jacob. Y llorólo su padre, y los midianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, a José, eunuco del faraón, capitán de la guardia. Y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de con sus hermanos y fuese a un varón adulamita que se llamaba Gira. Y aquí nos habla de cómo este evento que hace Judá contra un profeta de Israel como era José y una sombra del Mesías como era, repercute de forma terrible en su vida y de forma casi inevitable. O sea, es algo que solamente puede estar hecho por la mano divina. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de con sus hermanos y fuese a un varón adulamita que se llamaba Gira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y tomóla y entró a ella, la cual concibió y parió un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y parió un hijo y llamó su nombre Onán. Volvió a concebir, parió un hijo, llamó su nombre Sela. Estaba en Gesid cuando lo parió. Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar, o sea, era su nuera Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahweh, quitóle Yahweh la vida. Entonces Judá dijo a Onán, entra a la mujer de tu hermano, despósate con ella y suscita simiente a tu hermano. Y esto es otro gran secreto, que cuando un hermano no deja simiente, su hermano puede dejar simiente en nombre del hermano. Y esto es algo que nos lo explica la Torá y nos habla de que es parte del mandamiento que ese hermano tenga descendencia. Y es parte del mandamiento cuidar de que la nuera pueda tener esa descendencia, pueda tener esos hijos del hermano que no pudo engendrar. Y se desagradó a ojos de Yahweh. ¿Por qué? Porque sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sino que iba a ser de su hermano, sucedía que cuando entraba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar simiente a su hermano. Y desagradó en ojos de Yahweh lo que hacía, y también quitó a él la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, estate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo el más pequeño, porque dijo que quizás no muera él también, como sus hermanos. Y fuese Tamar, estúvese en casa de su padre, y pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y Judá se quedó viudo, se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Gira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, a la nuera, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces quitó ella de sobre sí los vestidos de su viudez y cubrióse con un velo, y arrebozóse y se puso a la puerta de las aguas que están junto al camino en Timnat, porque veía que se había crecido Sela y que ella no era dada a él por mujer. Y viola Judá y túvola por ramera, porque había ella cubierto su rostro. Y apartóse del camino hacia ella y dijo, ea, pues ahora entraré a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué me has de dar si entrares a mí? Y respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, hazme de dar prenda hasta que lo envíes. Entonces él le dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu anillo, tu manto, tu bordón que tienes en tu mano. Y él se los dio, y entró a ella, la cual concibió de él, concibió de su suegro.
Y levantóse, y fuese y quitóse el velo de sobre sí, y vistióse las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por mano de su amigo el adulamita, para que tomase la prenda de mano de la mujer, mas no la halló. Preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿Dónde está la ramera de las aguas junto al camino? Ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, porque no seamos menospreciados. Y aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. No la hallaste. Y acaeció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y aún cierto está preñada de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Y ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy preñada. Y dijo más: mira ahora cuyas son estas cosas, el anillo, el manto y el bordón. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo del parir, he aquí, había 2 en su vientre, y sucedió que cuando paría, sacó uno la mano, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Empero fue que tornando él a meter la mano, he aquí su hermano salió, y ella dijo: ¿por qué has hecho sobre ti rotura? Y llamó su nombre Farés. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sará. Y esto está en Deuteronomios, en los estatutos, en el capítulo 25, versículo 5. Dice: cuando hermanos estuvieran juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y será que el primogénito que pariere ella se levantará en nombre de su hermano el muerto, porque el nombre de éste no sea raído de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar su cuñada, irá entonces la cuñada suya a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentarse conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, llegarase entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le descalzará el zapato de su pie, y escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho el varón que no edificare la casa de su hermano, y su nombre será hallado en Israel, la casa del descalzado. En Mateo 1:3 nos dice de dónde viene la genealogía de nuestro Mesías. Dice: Judas engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares engendró a Esrom engendró a Aram a Aminadab, Nasón, Salmón, Racab, engendró a Bus engendró a Ruth a Obed a Jesé al rey David. De ahí son 14 generaciones y 14 más de David hasta Josías, y de Josías hasta José, que es Yosef ben Jacob, José hijo de Jacob, que es el padre de María. Esa es la genealogía de María, y por tanto él sería judío. La descendencia judía se hereda a través de la madre, no a través del padre. En el capítulo 39 continuamos con la historia de José. Y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco del faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Yahweh fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Yahweh era con él,
y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos y servíale, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando él dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Yahweh fue sobre todo lo que tenía. Así que en casa como en el campo, todo estaba bendecido por José. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Porque Yosef es la representación de Yesod, es la conquista de todo lo que conecta el mundo de arriba con el mundo de la materia, con Malkut, con el reino. Por lo tanto, a través de la sexualidad es la elevación de toda esa energía desde el mundo del espíritu hacia la materia, como desde la materia hacia el mundo espiritual. Por lo tanto, era muy hermoso y era de bella presencia, porque tenía esa atracción, ese magnetismo que trae la belleza de quien trabaja con esa energía, sino que se consagra su pacto del Brit Milá, su pacto con el Eterno, y protege la circuncisión de su corazón. No permite que ninguna mujer, ningún deseo del cuerpo lo someta. Entonces aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres tú su esposa, su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios, contra Yahweh? Y fue que hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella y para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí en casa. Y asiólo ella de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos y huyó, y salióse fuera. Y acaeció, en cuanto ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó, y salióse fuera. Ella puso junto a sí la ropa de él, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella semejantes palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y como yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que como oyó su señor las palabras que su mujer le hablara, diciendo: así me ha tratado tu siervo, encendióse su furor. Y tomó su señor a José, púsolo en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas Yahweh fue con José, y extendió a él su misericordia, y dióle gracia a los ojos del principal de la casa de la cárcel. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía. No veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Yahweh era con él, y lo que él hacía, Yahweh lo prosperaba. Y esto es muy, muy ejemplificador de cómo nos muestra que la presencia divina está con nosotros, aún en las peores circunstancias. Está con Yosef porque era un justo. Y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero
delinquieron contra su señor el rey de Egipto, hicieron maldad. Y enojóse el faraón contra sus 2 eunucos, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos, y púsolos en prisión en la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. El capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión, y ambos a 2, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, vieron un sueño cada uno, su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y vino a ellos José por la mañana y mirólos, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos eunucos de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José, y díjole: yo soñaba que veía una vid delante de mí. En la vid 3 sarmientos, ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en mano del faraón. Y díjole José: esta es su declaración, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón te hará levantar cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa al faraón en su mano, como solías cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí para contigo cuando tuvieses ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia, hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Y allí es cuando José se equivoca, y por eso el copero se olvida de esto que él le dice. Dice: porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me hubiesen de poner en la cárcel. Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a José también: yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de todas las viandas del faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su declaración, los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y fuere el 3er día, el día del nacimiento del Faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes. Alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio él la copa en mano del faraón. Mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le había declarado José. El principal de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. ¿Por qué? Porque confió en un hombre en vez de en su creador. Debemos poner la confianza de todo en nuestro Padre Celestial, y ese es el camino que nos marca a través de su Hijo Yeshua. En Hechos 7 nos explica, nos resume toda esta historia de los patriarcas. Dice: los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia del faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Y como oyese Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Entonces aquí nos explica cómo en todo momento el Creador estaba, el Eterno, con José, protegiéndolo, guardándolo y prosperándolo en todas sus empresas, en todo lo que su mano tocaba.
dándole bendición. Y él solamente en ese momento en que confió en un hombre, es como se estiró su encierro. Y en vez de liberarse en ese mismo momento como lo había planeado el Creador, tuvo que extender su prisión por más tiempo. Así ha dicho Yahweh: por 3 pecados de Judá, por el cuarto no desviaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Yahweh y no guardaron sus ordenanzas, e hiciéronlos errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Meteré por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Ese fuego que es la palabra, ¿no? El Espíritu, el fuego del Espíritu, el fuego de Yeshua. Así ha dicho Yahweh: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no desviaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Esto es lo que hicieron con José al venderlo por 20 piezas de plata, que anhelan porque haya polvo de tierra sobre la cabeza de los pobres y tuercen el camino de los humildes. Y el hombre y su padre entraron en la misma moza, profanando mi santo nombre. El hombre y su padre, igual que hizo Judá con Tamar. Y si sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los penados beben en la casa de sus dioses. Y yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuertes como un alcornoque, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y yo hice a vosotros subir de la tierra de Egipto, y os traje por el desierto 40 años, para que poseyeseis la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros mancebos para que fuesen nazareos, como Yeshua. ¿Y no es esto así, dice Yahweh, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis, diciendo: no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de haces, y la huida perecerá del ligero, y el fuerte no esforzará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que toma el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado entre esforzados huirá desnudo aquel día, dice Yahweh. Shalom.